Bueno, pues como os adelantábamos, ya tenemos con nosotros a Carolina Jiménez. Vamos a echar un rato con ella y que nos cuente un poco. Muchos la conoceréis, para los que no, es una personita que lleva ya muchos años dedicándose al tema de los VFX y yo creo que va a ser mejor que nos vaya contando ella un poco cómo acabó aquí y qué es lo que hace exactamente. Entonces, Carolina, primero de todo, bienvenida. Muchísimas gracias por concedernos este tiempo y por unirte a La Hora Friki. De verdad que nos hace mucha ilusión tenerte aquí. ¿Estás de broma? Esto mola mucho, me hace mucha ilusión. Muchas gracias a todos por invitarme y si no os llamo por vuestro nombre correctamente, perdonadme porque me sé los nombres, pero no sé quién es quién todavía en las caras. Podemos hacer una cosa y es levantar la mano y decir nuestro nombre, así como cuando estábamos en el cole, para que nos identifiquen. Entonces, yo soy Borja. Yo soy Gerba. Yo soy Gise. Yo soy Vito. Y yo soy Cerdé. Y Pepe es el que está al fondo. Friki 3, Friki 4, Friki 5 y Más fácil. Perfecto. Más fácil. Y Pepe es al que no se le ve, ni se le va a ver. No. Bueno, Carolina, primero de todo, vamos a empezar hablando un poco de ti, luego hablaremos más de tu trabajo. Entonces, nos gustaría saber cómo acabas en este mundillo de los VFX. Sabemos que estudias arquitectura. ¿En qué momento se produce ese giro en tu carrera? Pues yo de pequeña quería ser científica. Yo no quería ni ser arquitecto ni trabajar en el cine. Y yo no quería trabajar en el cine porque yo no sabía que se podía trabajar en el cine. Porque vosotros que sois más o menos de mi quinta, cuando veíamos películas, si vosotros os acordáis, las películas eran películas, no era un trabajo. Para mí eran mundos y aventuras y personas reales, en sitios reales. Y no era un trabajo. Entonces eso ni se me pasaba por la cabeza. Yo quería hacer o biología o astronomía, es lo que yo quería hacer. Pero por presiones familiares y por otro tipo de circunstancias acabé empezando arquitectura. Pero a mí no me gustaba mucho la arquitectura. Lo que pasa es que en la época en la que yo empecé a estudiar arquitectura empezábamos a tener contacto los estudiantes de arquitectura con los primeros programas de simulación en 3D, porque hacíamos los planos en AutoCAD y a mano, que todavía hacíamos los planos a mano. Pero empezamos a tener simuladores de 3D, simuladores para hacer los edificios muy rudimentarios todavía, porque empezábamos con una aplicación que tenía AutoCAD para 3D y con 3D Studio Max. Entonces ese fue mi primer contacto con el tema de la informática y la realidad virtual y tal, y eso me molaba muchísimo más. Yo me tiraba las horas muertas haciendo naves espaciales en vez de casas, porque lo de las casas era muy aburrido. Me suena, yo también lo hago. Sí, te voy a decir que hay un par de arquitectos. Hay dos arquitectos aquí, tanto Vito como Pepe son arquitectos y creo que te entienden perfectamente. Sí, ¿verdad? Pues llegó un momento que estaba claro que yo estaba echando más tiempo en eso que en la arquitectura y que la arquitectura no iba a ser lo mío, porque la carrera es muy bonita, pero la profesión es un poco tediosa. Si hay arquitectos en las salas sabrán que más de la mitad del tiempo es papeleo, permisos y cálculos más que creatividad. Entonces no terminaba de ser lo que a mí me llamaba la atención. Entonces dejé la carrera sin saber muy bien qué quería hacer, porque lo del 3D estaba muy bien como afición y le echaba las horas muertas por la noche, pero eso no le veía yo salida ninguna. Y justo ese año fue el año en que se había estrenado en las navidades anteriores la primera película del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, y ese verano, justo cuando yo decidí dejar la carrera, salían los DVDs, si os acordáis, de extendidos, de la versión extendida, con las figuritas y con todo el tema. Por primera vez, y venían unos DVDs preciosos, enormes, con metraje nuevo y tal. Yo me había visto la película como 4 veces en el cine, unos meses antes, pero no había visto los documentales. Entonces, para mí fue la primera vez cuando me senté a ver esos documentales que yo vi con detalle cómo se hacía una película. Porque sí que habíamos visto de vez en cuando behind the scenes y documentales del making of de otras películas y tal, pero con tanto detalle y con tanto entusiasmo y con tanta pasión, y cómo se hacían las miniaturas y cómo diseñaban las armas y cómo ponían las caretas y luego, obviamente, como cuando entraban en el mundo digital, cómo diseñaban a Gollum, cómo animaban a Gollum, porque era Gollum prácticamente. La primera película no había mucho más digital. Sí. Quiero papas. Pero a mí ahí se me abrieron los ojos. Yo ahí dije, sí que se puede trabajar en esto del 3D, que llevo trasteando con ello un par de años, y resulta que se pueden hacer hasta películas. Entonces ahí para mí se me abrió el cielo y fue cuando yo comprendí que yo quería dedicarme al 3D. Obviamente lo de dedicarme al cine en aquel momento parecía algo todavía imposible, pero al menos vi una lucecita al final del túnel. Busqué una escuela en Madrid donde estudié 3D de verdad y no jugar simplemente en casa, y me apunté y ahí empecé.
Vamos a más adelante a entrar un poco más en eso, en las primeras producciones en las que te metes y a entrar un poquito más en ese tema de los orígenes, pero no lo hemos dicho al principio y lo aprovecho para comentarlo ahora. Carolina está dándonos esta entrevista desde Vancouver, donde reside ahora. Este trabajo en el que acabaste te ha llevado por Nueva Zelanda, Londres, Vancouver, más sitios, creo, incluso. Australia también. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de todo? Con la tierra de Lobezno. Yo creo que aquí. Pero yo he sido... Australia mola un montón, fueron unos meses súper divertidos. Londres no mola tanto. Aprendí mucho y profesionalmente estuvo interesante, pero no mola tanto. Y Nueva Zelanda, yo me enamoré de Nueva Zelanda. Allí yo y mi chico, que fuimos para allá los dos, hemos estado allí viviendo 3 años y es la tierra media, literalmente. Y la gente es encantadora y los paisajes son maravillosos y se vive muy bien, pero está muy lejos. Son 2 horas. Cada vez que queríamos ver a la familia... 2 horas, digo, 2 días de viaje. Cada vez que queríamos ir a España a ver a la familia, de ida y de vuelta. Y es muy caro ir y venir. Y es muy pequeño. Wellington, ahí donde lo veis, es la capital del país, pero es un pueblo súper pequeñito. Entonces está limitado y está bastante lejos. Si la cosa hubiera salido profesionalmente de otra manera, porque Weta nos contrató mucha gente para hacer el Hobbit, que fue por lo que yo estuve allí, y cuando acabamos el Hobbit tuvo que dejar ir a mucha gente, porque había gente de más, por decirlo de alguna manera. Entonces, un poco nos vimos forzados a marcharnos. De no haber sido así, a lo mejor nos habríamos quedado allí. Pero las circunstancias al final nos trajeron aquí a Vancouver, que es un término medio muy, muy, muy agradable, porque está mucho más cerca de España. Fíjate, para que yo diga para que Vancouver esté mucho más cerca de España de donde está Nueva Zelanda. Y es más grande, hay más posibilidades, hay muchos estudios de cine, hay muchas más posibilidades de todo. Entonces, eso es un buen término medio, se vive muy bien. También hay mucho civismo, la gente es... No tanto como en Nueva Zelanda, que es exagerado, que aquello es como el show de Truman. pero esto es un buen lugar para echar un poco el freno, porque son muchos países, ya 5 países en menos de 6 años es mucha tela. Sí, mucho. Tienes que estar de mudanzas ya hasta arriba. Internacionales, además. ¿no? Solo de pensarlo me dan escalofríos. Oye, ¿cómo se hace una mudanza internacional a todo esto? ¿Qué dices? ¿Lo mando en un avión o cómo? Pues lo que te puedas llevar contigo, lo imprescindible, lo llevas contigo en 2 maletas lo más grandes posibles, pagando el exceso de peso, y todo lo demás va por barco. Nosotros llevamos 5 cajas enormes entre ropa, cosas y libros y tal, que va por barco y tarda 3 meses. Uf. Carolina. Entonces y esperas que llegue, ¿no? Eso tiene que ser peor que un avión. Claro, nosotros mandamos las cajas un mes antes de marcharnos de Nueva Zelanda para España. Las cajas llegaron 2 meses después de que nosotros llegáramos a España, y menos de un mes después de que llegaran las cajas nos estábamos preparando para mudarnos para Nueva Zelanda, con lo cual lo mandamos todo para acá, a Vancouver, lo mandamos todo para acá, y las cajas llegaron 2 meses después de llegar nosotros. Es un dolor. Las mudanzas internacionales son un dolor. Y la espera de saber si llegan o no llegan. Toda tu casa, toda tu vida ahí metida en cajas. Esto a mí me genera una duda que además voy a lanzar para todos, no solo a Carolina. Los que nos veis desde YouTube estaréis viendo todas las figuritas que tenemos aquí y tal. ¿Vosotros consideráis que esto es parte de lo imprescindible si tenéis que hacer una mudanza internacional? Por supuesto. Depende qué figuras, pero sí, muchas de ellas sin duda. Muchas de ellas, ¿verdad? Claro, Sí, claro. muchas de ellas no me movería ni al pueblo de al lado dejándolas en casa. O sea, tienen hasta un valor Sin duda. sentimental ya tantos años Yo después. he regalado ropa para que me cupieran figuritas en las cajas. Desde luego, claro. Está clarísimo. De que sí, hay Carolina, prioridades en la vida. Hombre, Vancouver es una de las capitales de los VFX, ¿no? Es de donde más se mueven, por lo menos en estudios grandes. Hay más compañías, ¿verdad? ahora sí, por temas de que el gobierno canadiense da muchas facilidades fiscales, ese tipo de cosas. En los últimos 6-7 años han venido todos los grandes estudios, han venido aquí. Lo llaman el Hollywood del Norte, de hecho. Y no solamente VFX, no solamente efectos especiales, que están aquí. En los últimos 2 años han abierto aquí los 3 grandes estudios que faltaban, se han venido para acá ya. Han abierto sucursal, no se han mudado, pero sí que han abierto sucursal. Pero no solo eso, sino que se rueda muchísimo. O sea, que es muy fácil ir por la calle. Todas las semanas vemos 1 o 2 rodajes por la calle. Sí, sí. Entonces, con sus pantallas croma en los parques y en las calles, y nos cortan las calles de vez en cuando, porque hace 2 meses que todavía hacía calorcito, bajaba yo por aquí por mi calle y estaban con unas grúas enormes, había 2 chavales
con unas pistolas de nieve, echando nieve en una ventana porque estaban rodando, habían decorado todo de Navidad y estaban rodando algo navideño dentro de una de las casas, echando nieve por la calle. Tenemos la calle nevada. O sea, es fácil. Aquí todas las semanas vemos algo de eso. Sé que es una pequeña capital del cine, lo cual mola un montón. Mola mucho. Por cambiar un poquito de tema, antes de entrar en la parte más técnica, además de tu trabajo, de los VFX, una parte importante de tu vida, comentabas antes también que era tu aspiración de pequeña, el ser científica, es la divulgación científica. Participas en varios grupos y además eres muy activa en redes sociales en todos los temas del escepticismo. ¿Cómo acabas ahí? Y sobre todo, ¿qué es lo que te engancha para seguir ahí tan activa? Pues como no pude dedicarme a la ciencia como profesión, pues la dejé como afición y no la puedo soltar. Claro, eso es más que una afición, es una pasión. Eso te engancha cuando eres pequeño y ya no la sueltas. Entonces, pues por eso digo siempre que no soy científica de profesión, pero sí de corazón. Entonces, pues mi aportación no puede ser la de un científico profesional porque no es mi campo, pero sí puede ser la de, como soy una ávida consumidora de divulgación científica, sí que puedo transmitir eso que sí que sé cómo se hace, que es divulgar. Tengo curiosidad, ¿qué sueles consumir, digamos, científicamente hablando? ¿Qué son libros, páginas web? Empezaba revistas? rara la pregunta, ¿eh? Sí. ¿Qué consumes habitualmente? Pues libros, sobre todo libros, y sí que podcast, páginas web, soy miembro de Naucas, con lo cual todo lo que escriben todos los de Naucas, que somos un montón, somos más de 80 ya colaboradores, cada uno con su blog. Ahí hay material para una vida y media. Pero sobre todo libros en papel. Yo soy muy, muy aficionada a los libros de papel y en concreto a Isaac Asimov. Asimov es mi escritor favorito, es muy conocido por la ciencia ficción y no tan conocido por la ciencia, pero tiene 10 veces más libros de ciencia que de ciencia ficción. Sí, es verdad. Y yo creo, si no, esto está sin confirmar, pero debo tener la colección de libros de ciencia de Asimov en español más grande que hay. Sí, porque tengo aquí como 2 cajas y otras 4 o 5 cajas en España, barcos, ¿no? en barcos no, en mi casa de mi madre. Hablando de Tiene Asimov, 2 a mí... habitaciones llenas de nuestras cosas. Y Asimov escribió muchísimo física, de química, de biología. Él era químico. Yo escribió mucha más ciencia que ciencia ficción. Entonces eso, y escribía muy bien, ya sabéis como lo buen escritor que era, ¿no? Pero transmitía muy bien, tiene una manera de explicar y de enseñar cuando enseña a quienes no saben ciencia, porque enseña ciencia para no científicos y es delicioso de leer. Se lo aconsejo a todo el mundo. Y muchísimos de sus libros, obviamente él ya murió, muchos de sus libros tienen ya años y aún así hay muchos de ellos que todavía son más que actuales. Son muy actuales muchos. Además, no solo se metía en cosas de ciencia, es decir, ahí está la historia universal La Asimov, historia. la Y Biblia de historia, de ya Asimov, ves. en el Tocó sistema, todos los palos. en el sistema decimal de clasificación de biblioteconomía, creo que ha escrito libros en 9 de las 10 clasificaciones que hay, o sea que es brutal. Asimov, sí, tienes toda la razón. Un culo Hay inquieto. una pregunta aquí que viene enlazada con esto y no sé quién la ha puesto. Está en un documento compartido que utilizamos aquí para poner preguntas y alguien la ha puesto, entonces no sé quién ha sido, pero que aproveche para lanzarla ahora. Ah, sí, bueno. No, mira, nosotros sabemos que la ciencia ficción es un terreno muy fuerte en el cine, ¿no? Pero ¿hasta qué punto las películas tienen que ser precisas en temas científicos? ¿Hasta qué punto tienen que ser realistas? ¿O debe primar el espectáculo Muy frente a la buena exactitud pregunta. científica? Muy bueno. Me alegra que me preguntes eso. Me alegra que me preguntes eso. Pues depende porque hay películas que son están más pensadas para tener más exactitud científica y otras que están más pensadas para ser espectáculo. Entonces, todo depende, como digo yo siempre, de cómo se tome en serio a sí misma una película. Pues dentro de la ciencia ficción nos caben películas como Independence Day y como Contact. Entonces, Independence Day es mucho más ligera y no se toma a sí misma en serio, ni toma a nadie en serio, claro. porque no se puede. Entonces a Independence Day le perdonó muchas más cosas. No le voy a pedir una exactitud que sí que le puedo pedir a Contact, y además es una de mis películas de ciencia ficción favoritas. Entonces todo depende de cómo de serio se quiera tomar la película a sí misma. Mi problema suele venir cuando una película se toma a sí misma muy en serio, pero no se toma en serio la ciencia en la que se supone que se basa. Entonces ahí me suelen chirriar un poco más las cosas. Pero si todo está equilibrado, pues
Pues para eso están las licencias poéticas. Claro. Teníamos claro. una conversación antes de empezar el podcast de hoy, que además ya le hemos repetido muchas veces, y esto es una pregunta flash muy rápida para que nos des simplemente tu opinión. ¿Qué opinas de Gravity? A ese respecto, por supuesto. Pues Gravity es una de esas películas. ¿Tú me has oído hablar de esto en algún momento? ¿Tú No, sabes? lo cierto es que no. Pero da para hablar. ¿no? Hay Da debate, para- parece- hay parece gente que- que le gusta y gente que no, y los que no nos gusta, pues quedamos un poco ahí. No, a mí Gravity me parece que técnicamente está muy bien hecha y me parece que visualmente es muy bonita. ¿Vale? O sea, eso vaya por delante. En temas de historia es cuando ya yo sufrí bastante. Sí. Porque Gravity es de esas películas que se toma a sí misma muy en serio, que pretende ser ciencia ficción dura, digamos dura porque pone sí cara de seria cuando habla de ello. Pero luego las leyes básicas de la gravedad en una película llamada Gravity luego no se cumplen. Además, no hace falta ser científico para darse cuenta, porque la gravedad es algo en la que estamos todos muy familiarizados. Sabemos cómo caen las cosas, cómo se mueven las cosas y hemos visto ciencia ficción suficiente como para saber que en gravedad cero, si hay una tensión entre dos objetos en movimiento y tiras de la cuerda que los une, el segundo objeto, por inercia y sin ningún tipo de resistencia, se acerca al primero. Lo cual quiere decir que George Clooney no tenía por qué morir. Efectivamente. No tenía que tirar de él. Tenemos un nuevo DiCaprio aquí. Una nueva tabla y un nuevo. El nuevo padre de Superman. Exacto, y un nuevo padre de Superman. Muerte innecesaria. 3. Claro, luego, No luego, hacía falta cortar esa cuerda, solo tienes que tirar de él y ya que está. Y no hay totalmente más nada, cierto. más nada. luego, tirando el mismo hilo, tendríamos películas como Interestelar, en las que hay una exactitud científica muy fuerte durante toda la trama, ¿no? Incluso contactan con Kip Thorne, ¿no? Que es este gran astrofísico, cosmólogo, etcétera, experto en agujeros negros. Y los últimos minutos de la película son una licencia poética muy grande. Que el amor ¿No? es más fuerte que la gravedad. Íbamos bien, íbamos muy bien. Íbamos bien hasta la librería esa. Pero que de alguna manera se Películas justifica. respetábamos ¿no? las leyes de la física. Yo en estos casos no sé muy bien por qué, porque a ver si hay que tener en cuenta que una película es muy fácil de, bueno, muy fácil, es fácil de empezar, es mucho más difícil de acabar. Entonces yo lo achaco a que cómo terminas una película así. Yo no la habría terminado como la terminaron ellos, pero cierto es que es difícil acabar una película como esa. Pero sí, no hacía falta meternos en el amor y vamos muy bien. Y por seguir con el hilo, una pregunta muy rápida. ¿Has visto The Arrival? Sin spoilear, si la has visto. No, No la y has llevo visto una aún. semana recibiendo cosas, mensajes de gente diciéndome que tengo que verla. Esta semana, lo prometo. Venga, hablaremos de ella más adelante. Por aquí Exactamente. solamente la ha visto Vito también, Solo así que sí, estamos sí. a la espera de... Hoy tiene vetado hablar mucho de ella, Sí, que no, Sí, no queremos no, ni spoilers. mucho ni poco, no queremos saber nada. Bueno, vamos a pasar Lo a que temas... sí que he visto, Podría ser y una- a lo mejor podemos comentarlos, por lo menos me dais vuestra opinión, es Black Mirror. Me he terminado ya la tercera temporada. Y Yo he visto Pues- capítulos sueltos. Pues mira, yo tenía pensado hablar de ello en el siguiente bloque de series, pero podemos comentarla ahora porque... Perfectamente. Estupendo. Yo me acabo de terminar también la tercera temporada ahora y el otro día comentábamos porque Gise recomendaba mucho a nosotros y a los que nos escuchaban el capítulo 4, San Junípero, que yo vi con mucha no lo hemos ilusión y visto al muchas día. expectativas y pues voy a decir que me defraudó un poquito. ¿Qué a tal? a mí me pasó un poco igual y yo creo que fue por las expectativas. Es Porque probable. todo el mundo hablaba de él y todo el mundo Claro. decía que era el mejor, todo el mundo lo recomendaba y lo vi como diciendo, verás. Y no está mal, pero no me parece el mejor de la temporada. A mí tampoco. Yo creo que hay por lo menos para mi gusto 2 capítulos en la temporada que están por encima de San Junípero. Sin, No sé- sin querer spoilear ni nada, lo que sí que es verdad es que es el más bonito, es el más agradable, porque todos los demás tienen un punto amargo, tela marinera, y este es el que te deja con... o sea, es el que te deja con mejor sabor de bocas. Sí, es verdad. A mí me ha Pero parecido no, en, no es el mejor. en general la temporada un poco más irregular que las anteriores. Es cierto que también son 6 capítulos en vez de los 3 o 4 con que especiales tenían, sí. que tenían las temporadas anteriores. Pero me ha parecido un poco más irregular. Había capítulos que me han gustado y capítulos que me han parecido un poco más flojos, un poco más casi de relleno. No sé si el resto no hemos vuelto a comentar. No la he tampoco. continuado. Estoy en los 2 primeros de la cuarta. Hay que seguirla en orden, no tiene por qué, ¿verdad? No, por eso son episodios. No, claro, yo por no lo he eso, seguido en pero- orden. Exacto, yo he visto capítulos sueltos también. Sí, no pasa nada. Bueno, vamos a pasar, si os parece, a Algo más. algo más técnico, Técnico, más lo que realmente es tu trabajo. Eso es. Entonces, Alberto, yo creo que tenía unas cuantas preguntas ahí pensadas. Lo primero, trabajas en layout, ¿verdad? Y Sí. para los profanos, ¿qué es el layout? Porque a veces hay compañías que también tienen layout, pero en animática, en las previs, ¿verdad? Pero tú lo que haces es otra cosa.
a ver. Es que esto ni yo lo entendía cuando empecé yo en esto. Vale. Para entender lo que es el layout hay que comprender un poco cómo funciona el pipeline de una producción de VFX. Creo que hay un experto en la mesa, no sé quién levante la mano. Yo. Entonces, el pipeline se llama pipeline porque es literalmente línea de tuberías. Sí, el flujo de trabajo. Es el proceso de trabajo para hacer una película. Entonces, los materiales entran por un extremo, van pasando por los diferentes departamentos y el producto final, que es la película, sale por el otro extremo. Por eso se llama así. Entonces, no es lo mismo el layout en animación que en VFX, por ejemplo. En animación sí que es más el previs. En animación funciona el previs, que no es más que un storyboard animado. Exacto. Es una referencia visual animada, muy rudimentariamente, que le da a los artistas, a los animadores, normalmente, porque en animación hay animadores, texturizadores y tipo de cosas que vienen después, les da una referencia visual sobre qué es lo que tienen que hacer. Pero en VFX tenemos otro tipo de material adicional, que es la grabación en set. Pues, tenemos actores reales y sets reales que graban con sus fondos croma y con sus objetos croma y tal, que son las cosas que después nosotros sustituimos, los artistas de VFX sustituimos por cosas digitales. Entonces el pipeline es un poco diferente por ese motivo. Entonces a nosotros nos llegan, por el principio del pipeline, nos llegan las cámaras reales, lo que han grabado las cámaras reales, que es lo que llamamos el plate de rodaje, y el departamento de tracking genera cámaras y personajes digitales basándose en las cámaras y en los personajes reales del set. Porque obviamente si tenemos una cámara real que ha grabado un personaje real haciendo algo en concreto y tenemos que poner cosas o en sus manos o detrás de él, la cámara digital que va a animar esas cosas digitales que nosotros vamos a añadir tiene que coincidir exactamente con la cámara de play, la cámara del rodaje. Sí. Entonces a nosotros nos llegan esas cámaras, las digitales y las reales, y nos llegan todos los materiales digitales, que suelen ser los modeladores, modelan edificios, objetos, armas, yo qué sé, todo aquello digital que tenemos Todos que los sustituir props por aquello que está en meter verde croma. Exacto. Y en layout, que somos los que estamos más o menos en medio de la tubería del pipeline, somos los que lo ponemos todo en orden. Montáis todo Cogemos las arriba. cámaras, las hacemos coincidir, cogemos la imagen real si la hay, que hay veces que el plano es totalmente digital, cada vez más. Y entonces si no tenemos plano digital, pues entonces alegría, porque eso es mucho más divertido porque podemos mover la cámara como nosotros queramos y montar el plano como queramos, pero si no, pues es colocarlo todo en su sitio y que tenga el plano, tenga la duración y tenga el aspecto y tenga la composición requerida por el director para la película. Entonces es un departamento interesante porque hacemos un poquito de todo. Tenemos que animar cámara, tenemos que animar personajes, a veces tenemos incluso que modelar un poco. Claro, os llega material de casi todo el mundo. Y lo montáis todo y hacéis hacéis el escenario, montáis las cámaras y entonces luego ya empezarían otros procesos, pero a vosotros os llega prácticamente de todos lados. Nos llega sobre todo de animación, de nos llega gran parte, nos llega de modelado, nos llega de set y luego detrás de nosotros vienen normalmente retoques de animación y luego textura, iluminación, sonido, montaje, bla, bla, bla. Claro. Pero el aspecto final del plano, en cuanto a composición y duración y movimiento de cámara y eso lo damos nosotros. Entonces es muy divertido porque es lo más parecido a llevar una cámara al hombro y filmar desde el asiento de tu ordenador. Pero entonces esa es la parte más cinematográfica del proceso digital. Tiene pinta de ser estresante, pero tiene que ser divertido. O sea, me estás dando una envidia según me estás contando todo esto. Sí, total. Es divertido y estresante, pues no más que cualquier otro departamento. De hecho, los más estresantes departamentos son los que van al final de la tubería. Porque son los que siempre van sin tiempo. Exactamente. Nunca vamos en fecha, siempre vamos tarde. Entonces los retrasos de todos los departamentos se van acumulando y a los pobres de compo, que son los que van al final, son los que tienen que echar luego horas y noches y de todo porque no tienen tiempo para acabar. Entonces los estresantes son los del final. Nosotros estamos en medio y vamos bien. Se puede experimentar un poquito con las cámaras, sobre todo, ¿verdad? Los directores, pues les gusta. Tenemos aquí una pregunta que no la había visto, que dice, ¿qué programas soléis usar? Pero yo lo quiero extender un poco. ¿Es importante la herramienta o es más importante el conocimiento sobre este pipeline, sobre este proceso y qué viene antes y qué viene después?
Yo creo que ambas cosas son importantes, casi más la herramienta, porque muchas veces el pipeline te lo cambian, no drásticamente, pero sí en cosas importantes cuando cambias de producción o cuando cambias de empresa. El pipeline de según qué empresas puede ser diferente. Entonces, conociendo tu herramienta y conociendo más o menos las bases de la narración cinematográfica y de la composición visual, este tipo de cosas, pues no tardas mucho en adaptarte a un nuevo pipeline cuando te toca, que te suele tocar cuando cambias de empresa, cuando cambias de película. Entonces, usamos Maya principalmente, al menos en layout. Cada departamento muchas veces tiene su propio software, pero nosotros en concreto en layout usamos Maya, 99% del tiempo, Sí, es el más extendido, ¿verdad? Sí. y es el que toca. Hay una pregunta aquí que yo creo que la puso Alberto también, entonces si quieres aprovecha, sobre cómo nos pueden ayudar el layout. Claro, es Sí. que esta pregunta iba... la puse hablando del layout en lo que es la animática. Ajá. Pero bueno, hablaba sobre todo de cómo el layout en animática, las animáticas, pueden ayudar a producciones de bajo presupuesto a la hora de ir probando cámaras, de ir probando movimientos, que la verdad es que últimamente lo he visto mucho. He visto hasta un montón de cortos que no tienen nada de efectos visuales, pero sí que utilizan una animática para la hora de prepararse una especie de guión técnico mucho más elaborado. Iba en referente a este layout. Carolina trabaja justo en el layout conocido en efectos visuales que va después. O sea, no es la animática. Es que a veces se confunden un poco los temas, pero sí. Es un tema interesante. Nosotros lo llamamos previs, Las a la previs, animática que exacto. hacen en 3D, nosotros la llamamos previs, y no la hacemos nosotros. Hay estudios, hay empresas que se Exacto. dedican solamente a hacer previs. Solamente a hacer Entonces, a nosotros nos llega el previs, que es el storyboard animado, que es el que nos sirve a nosotros de base, porque vienen a ser las indicaciones animadas del director directamente. He visto, Entonces he visto en previs, hay unas cosas alucinantes, perdona. He visto unas cámaras que lo que están haciendo es unas cámaras digitales totalmente, pero los operadores las tienen y las manejan como cámaras reales para poder hacer cámaras virtuales totalmente Anda. realistas. Ajá. Entonces ellos lo que están viendo es una pantalla, pero en realidad pues tienen un aparato Un de rig un completo, rig claro, con completo. una cámara. Ajá. Y sí, yo he visto unas previs ahí bastante interesantes. sí, porque muchas veces el director es el que tiene, obviamente, que dar las indicaciones del previs, y al director no le vas a poner a manejar Maya. No, Al director claro, le tienes que dar por una cámara en la supuesto. mano. Hombre, los hay que sí que saben manejar, tipo yo, que lo sabrá que sí, pero lo suyo para un director es coger una cámara y buscar el plano. Entonces, pues sí, ahora ya hay realidad virtual y se lo pasan pipa ahí, pero parece que están haciendo videojuegos, jugando a videojuegos, Sí. en vez de hacer películas. Contaba, ¿cómo se llama este director de las películas de Mortadelo y Filemón? Javier Fesser. Fesser. Ujú. Fesser. Contaba Fesser cuando estaban haciendo la película de Mortadelo y Filemón, de aquí de Ilion, que le había alucinado el tema de toda la parte de previs porque le ahorraba un montón de tiempo en rodaje y pensaba usarlo después en producciones que no fuesen incluso de efectos, para planificar imágenes, para planificar planos, estaba muy ilusionado con eso, me acuerdo. Ya que has comentado un director nacional, Carolina, tu primer trabajo en cine fue en Planet 51, en Ilion, precisamente, que comentaba Alberto. A mí me interesa saber un poco cuáles son las principales diferencias entre el trabajo aquí en España, la experiencia que tuviste, y lo que has visto en el extranjero. Pues como trabajo en el cine, mi experiencia en el cine solo he tenido una, tampoco tengo mucho con lo que Claro. comparar. Pero sí que es verdad que en Ilion, cuando trabajé yo en Planet 51, no sé cómo de típico era el estudio español, Ilion, porque no había muchos. Y este era, de hecho, el más grande y había gente de todas partes del mundo. Sí. Se parecía más a un estudio internacional que un estudio español, por decirlo de alguna manera. Y yo no encuentro tanta diferencia entre España y el extranjero, sino más bien entre estudios. Así que cada vez que cambias de estudio, que en mi caso incluía cambiar de país, Sí. sí que hay diferencias. Pero yo lo achaco diferencias entre los estudios. No todos trabajan de la misma manera. La única vez que he trabajado en dos estudios en un mismo país ha sido aquí. Y hay muchas diferencias también. Entonces, yo creo que no es tanto la diferencia entre países o cómo se trabaja en cine en España y Sí. fuera, más que Como empresas. estudios concretos. Claro. Sobre todo porque no tengo más que una experiencia en España, entonces no Claro. te sé No se puede. contestar con rigurosidad. Siguiendo con el tema nacional, bueno, ahora en España, en los últimos años, se han puesto muy de moda las escuelas de VFX. Aquí en Madrid tenemos Estamos viendo un Trazos, montón. tenemos UTAZ, tenemos Está CICE.
Y además hay un montón de profesionales que están demostrando estar muy preparados y empresas trabajando para producciones enormes como Juego de Tronos ahora mismo. Hay partes que se Efectivamente, que se hacen hacen desde aquí, desde en el España. Ranchito. O sea, hay un montón bastante de movimiento en los profesionales, últimos años. como la copa de un pino, pero Por fin va subiendo, sí. por fin va Sí, subiendo, sí, menos sí. mal. ¿Cómo lo ves tú desde fuera? Más que profesionales sabemos que tenemos, pero la industria, ¿se ve que estemos creando algo de industria? ¿O que estemos creando material propio? ¿O es...? No Yo se creo que puede- el material de animación, de VFX hay muy poco en España, la verdad es que hay muy poco, pero Muy también poco, porque muy el poco. cine que se genera en Está España empezando. requiere No lo poco requiere, VFX. claro. No lo requiere, claro. Entonces es otro tipo de cine. No sé si porque ese es el cine que mejor se nos da o porque no se le ha dado todavía ocasión a entrar al otro tipo de cine, el cine de VFX en España. En España hay series, las series llevan a menudo más carga de VFX que las propias películas que se producen en España. Entonces yo creo que todavía no ha arrancado. Me gustaría que arrancara algún día. No sé si va a arrancar algún día porque no sé hasta No lo qué sabemos. punto se nos va a dar. No mal, obviamente, sino es algo que se consuma, que nos guste en España. Que se cree un Pues hay público muchas- para Sí, ello. dime. Sí, que se cree un público para consumir ese tipo de material de aquí. Lo consumimos, pero viene de fuera. Exacto. Claro, esa Entonces, es la sí que es cosa, ese verdad el que hay problema. muchas más escuelas que cuando yo empecé en Madrid había 2 escuelas, nada más. Ahora hay muchas más. Hay escuelas online. Entonces, hay mucha formación, Hay mucha información. pero poca posibilidad de trabajo. Entonces, muchos de los alumnos, de los profesionales de los VFX y de la animación que se forman en España, acabamos saliendo fuera porque en España no hay más formación y más interés todavía que industria. Entonces, yo espero que sea una fase, que tarde o temprano empiece a arrancar, pero no lo sé, no sé de qué depende, no sé si es que no lo sé. Bueno, yo creo que depende de lo de siempre, ¿no? Del principio de este embudo, de que si se quiere hacer material, pues se tiene que poner dinero. Y bueno, hay series que intentan hacerlo y hay series que de verdad están teniendo una carga de efectos visuales muy grande, como puede ser El Ministerio del Tiempo, Sí. una de las últimas, que Por es ejemplo. que han estado Y trabajando yo sé que hay gente sobre con ganas horas. y estoy segura de que si hubiera otro tipo de impulsos, no sé de dónde tendrían que venir, pues probablemente acabaríamos arrancando y lo haríamos también como cualquiera. Pero de momento no hemos conseguido más que arrancar. En educación ya vamos mejor. Sí. Eso es. Es, La verdad es que ya es es el a lo primer mejor- paso. Es el A primer lo mejor paso. no es la cuestión de salir o no salir, es la cuestión de que haya una industria más global y que no haya problema en estar trabajando en un día en un lado y en otro día poder trabajar en España. Bueno, realmente es lo que pasa ya, ¿no? El está mundo de los claro, está VFX. pasando, pero podría ser el Dímelo a camino. mí. Claro. Oye, por enlazar Tú te con mueves- esto y seguir con las comparaciones, no te pido que hables mal de ninguna de ellas y ni creo que lo vayas a hacer, pero comparaciones, diferencias entre trabajar en Dr. D, en Beta o en Double Negative, donde estás ahora, ¿qué nos puedes contar? ¿Apreciaste alguna diferencia cuando fuiste saltando de proyecto, de país y de empresa? Pues yo creo que como todo, cada empresa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y yo juzgo a las empresas en las que he trabajado por la experiencia que yo he tenido. Y la verdad es que han sido todas buenas. Debo reconocer que casi todas las empresas en las que he trabajado me han dejado un muy buen sabor de boca. Entonces, para mí, por ejemplo, Dr. D en Australia, tengo un muy buen recuerdo de ella, buenísimo, porque fue mi primera experiencia fuera. También recuerdo pasarlo muy mal, pasar mucho miedo. Imagínate que agarras la maleta y vete por primera vez, otro país, otro idioma, otro software, porque trabajábamos en Houdini, no trabajábamos ni en Maya ni en 3D Studio. Entonces, recuerdo mucho susto, pero también recuerdo muy buenos amigos y la película acabó siendo divertida. Entonces, yo lo juzgo por mi experiencia y la diferencia muchas veces viene en el tamaño. Weta, por ejemplo, era grandísimo, Claro. éramos más de 1000 trabajando. Entonces, muchas veces la forma de trabajar se tiene que adaptar al tamaño de la empresa y al número de trabajadores que tiene. Entonces, las cosas no son iguales cuando somos 1000 que cuando somos Claro, 150. está claro. A mí me gustaría romper Pero- un momentito, justo que has dicho algo de lo del miedo, me gustaría preguntarte si merece la pena, que yo creo que sí, ¿no? Toda esta gente que está como retenida a lo mejor en su país Lanzarse. por miedo, exactamente, por miedo a lanzarse, ¿no? A irse a otro país, a lo desconocido, a lanzarse a vivir su sueño, porque A al buscar final lo que, Sí, lo sí, que te lo que gusta, te gusta, vivir de sí. ello. ¿Tú qué les dirías a todos ellos que están así como un poquito, que no saben qué hacer, si lanzarse, no lanzarse? Si merece la pena o no depende de cada uno, lógicamente. Está claro. Miedo da mogollón, pero mucho. Mucho, porque tienes que dejarlo todo atrás y, por ejemplo, en Australia no fue para tanto porque yo me fui
por 6 meses, iba a ser un tiempo corto, fui, porque además terminaba la producción y cerraba la empresa y sabía que iba a volver a España, entonces fue algo como muy temporal. Pero cuando la cosa empezó a ponerse seria y me llamaron de vuelta y tuve que irme para Nueva Zelanda, ahí sí que es dejarlo todo, es vender el coche, alquilar la casa. Se vino mi chico conmigo que tenía un negocio, cierra el negocio, di adiós a la familia, métete en un avión y vete al otro lado del mundo. Les asusta mucho. Hay que tenerlo muy claro, está clarísimo. No lo tienes claro nunca. Nunca lo tienes claro. Yo recuerdo estar sentado en el avión y decir, ay, que es verdad, que es verdad, que es verdad. O sea, da mucho miedo. Si compensa o no depende de cada uno. A mí me compensa muchísimo porque yo prefiero arrepentirme de lo que hago que de lo que no he hecho. Oye, ¿cómo fue? Pero eso es mi manera de ser. Entonces, sí que me dicen muchas veces eso de, ¡oh, qué suerte, qué valiente! Ojalá yo pudiera. Yo siempre digo, tira. Claro, la suerte hay que buscarla también. ¿Qué te lo impide? Esto no es cuestión de suerte. Sí que da miedo. Pero dejar que el miedo te quite las posibles experiencias y no sé, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Está si sale mal, pues siempre puedes volver, que España no se va a ir. No se va a ningún sitio. Oye, ¿cómo fue trabajar con el auténtico genio de George Miller? ¿Cómo quiero ese hombre? Pues la verdad es que nosotros trabajamos poco codo a codo con los directores, muchas veces no los vemos. En la mayoría de las ocasiones ni siquiera estamos en el mismo país que ellos. Sobre todo porque nuestro trabajo empieza, al menos en VFX, empieza después de los rodajes, con lo cual cuando nosotros empezamos a trabajar en los VFX de una película, el director en cuestión está en otra ya, rodando. Claro. Pero en el caso de la animación y en casos concretos como en Dr. D o en Weta, que el director era dueño de la compañía en la que estábamos trabajando y estaba literalmente en el mismo edificio que nosotros, pues sí que no trabajas con ellos mano a mano, pero sí que te les cruzas, sí que no es difícil verles, estar en las reuniones. Entonces, con George Miller, pues yo era una novatísima y ya le admiraba muchísimo. El aceite de Lorenzo, por ejemplo, Aceite de la Vida, es una de mis películas favoritas. No vamos a hablar de Mad Max. Este hombre me parece lo más versátil que existe. Y fue muy divertido trabajar en Dr. D, pero no sé cuánto achacarlo a él. Sí que puedo contar que me crucé con él al salir del cuarto de baño. Él salía del cuarto de baño de chicos, yo salía del cuarto de baño de chicas. Nos chocamos literalmente en medio. Fue súper vergonzoso, pero fue a mí la experiencia de chocarme con mi ex jefe, George Miller. ¿Sabes? Genial. Oye, está muy en boga en los últimos días y semanas con el tema del estreno de la última película de Ang Lee, el Billy Lynn's Halftime Walk, el tema de los FPS. Entonces, enlazando con el Hobbit, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Al respecto de qué? De los frames por segundo. De los frames por segundo. De los 48 sí, de los 48 o los... ¿Cuántos han metido? ¿120? 120 van a ser. 120 van a ser en la de Ang Lee, sí. ¿A qué? Claro. ¡Ay! Eso yo no lo sabía. Pues, la verdad es que si con el Hobbit lo intentamos y iba a ser un boom y venga tecnología y venga a adaptar las salas de cine y luego se quedó en un... Sí. Yo creo que más falta no hace. Igual son de ese tipo de cosas que en un IMAX puede estar muy chulo para una experiencia concreta o para, yo qué sé, una envolvente especial, pero para el cine a mí no me parece muy relevante. Yo que he vivido la transformación de una película de los 24 a los 48 y que he podido ver la misma película en ambos formatos, a mí los 48 depende mucho de la sala. También es verdad que no solo depende de la película, depende también de la sala. Pero a mí me mareaba aquello. Sí, era un poco raro, la verdad. Sí. Las sensaciones será falta de costumbre también, en parte, pero las sensaciones extrañas. Planos, secuencias muy abiertos, a lo mejor quedaban muy bien, pero había otros Yo creo que hay algo movimientos más importante en cerrados este tema de los FPS, que es que uno está acostumbrado a los FPS de las películas, ¿no? A los 24. Y cuando lo vea más, dices, esto no es una película, es la vida real. Es telenovela. No me lo creo. Parece un documental. Sí, un documental. Se acerca más a televisión. Y sobre todo cuando hay mucho movimiento delante de la cámara, que nosotros en cine usamos el motion blur, el desenfoque de movimiento. El desenfoque de movimiento muy necesario en el cine se pega de tortas con los 48 frames que intenta dar más nitidez. Claro. Entonces, cuando tienes mucho movimiento de cámara cerca de la cámara, tienes mucho motion blur aquí delante y los 48 frames tratando de quitar blur y el otro tratando de poner blur. Se forma un cacao. No termina de parecerme... Claro. ¿Vosotros qué opináis? No sé.
Yo opino que en los movimientos grandes, en planos abiertos, paisajísticos, quedaba muy bien. Estoy contigo. Parecía de verdad un documental sobre la Tierra Media, pero en planos cerrados, en planos de acción, en planos más de movimiento más cercano, mareaba. No se puede mezclar. Cuando la cámara está estática o se mueve despacio y el plano es muy amplio, muy lejano, pues ganas ese punto de nitidez que sí que puede ser un extra. Claro. Pero, claro, si vas a pelearte con orcos que te están metiendo la lanza en las narices, no es necesario No ver era la punta de la lanza por el techo, no sé. Y además con esa costumbre que tiene Peter Jackson de hacer las escenas de acción tan ordenadas y con tan poco movimiento, ¿verdad? Que parecen cámara fija, que no se mueve nada. ¡Ay, si yo te contara! No, cuenta. Sí que es verdad que es muy caótico, pero vamos, si tú métete en una cueva a pelear con orcos, a ver si va a estar ordenada la cosa. Está claro. En orden no se van a poner ni van a formar para. Esto está clarísimo. Oye, has trabajado, siguiendo con el tema del Hobbit, en un montón de grandes sagas de blockbusters en los últimos años. Has pasado por la Tierra Media, por el universo de DC, ahora ya en Ahora has Marvel. conseguido Marvel. Y además, bueno. Me ha costado, ¿eh? Sí. Luego va una pregunta específicamente sobre eso, pero bueno, están por venir un montón de películas que se plantean como auténticos caramelos para los efectos visuales. Está anunciada Blade Runner 2, está anunciada Ready Player One. ¿En qué producción de las que están anunciadas o no, o que puedan venir en el futuro, te encantaría trabajar o te haría una especial ilusión formar parte Power del equipo? Rangers. Ahí ya Ya está. he trabajado en Power Rangers. Pues... Yo soy muy de Star Wars. Ahí está. Ahí vamos. Star Wars me falta y sospecho que me va a faltar durante bastante tiempo todavía porque Star Wars se lo queda todo ILM. Claro. Entonces, para trabajar en Star Wars hay que trabajar en ILM. Y yo ahora no tengo mucha ganas de moverme de empresa de nuevo. Así que tengo ILM, que está aquí también, en Vancouver, y tengo bastantes compañeros con los que he trabajado en otras empresas que están ahora en ILM y están en Star Wars y se lo están pasando muy bien. Entonces, eso es una espinita que tengo clavada y que no sé si conseguiré algún día porque tengo que cambiarme de empresa para ello. Quizá en algún día, ya veremos. De momento esa me falta. Pero más que saga, por director, me apetece Spielberg. Me falta Spielberg. Ya ves. Claro. Y al hilo con eso, Entonces- ¿fantasía o superhéroes? A mí también me ha roto un poquito. Sí. Yo no sabría contestar tan, pero... Más fácil, fantasía, superhéroes o ciencia ficción. Pero si es lo mismo. Pero vamos a ver. Claro, ciencia Vamos ficción yo a lo ver. considero futurista, espacio, naves espaciales. Vale, sí, no es lo mismo. Yo soy de superhéroes, yo lo tengo claro. Si es para trabajar, yo quiero una de cada y que se vayan alternando. No quiero estar siempre en lo mismo. Entonces, después de una de superhéroes, me apetece una del espacio. Después del espacio, que ya me he cansado de naves espaciales, que es un coñazo animar ahí arriba en el espacio exterior sin gravedad, me apetece una de hadas y de tal. Y Fantasía. después de esa, pues una de terror, de zombies. Es decir, en cuanto a trabajo, me gusta que no haya monotonía. Pues Igual- es Spielberg el que se va a ocupar, ahora que decía De Spielberg, Ready Player One. De Ready Player One, Sí, efectivamente. Sí, pinta muy bien. No sé si nos tocará a nosotros o no. Ahí estoy. A ver si cuela, a ver si cuela. Oye, y la misma pregunta que igual tiene la misma respuesta. ¿En qué peli ya pasada te hubiera encantado trabajar? Oh. Igual la respuesta es la misma, pero... Es que no hay. Uf. ¿En cuál has pensado la primera cuando te he formulado la pregunta? Ay, hombre, me viene Star Wars de nuevo a la cabeza, pero yo era muy chica cuando Star Wars se rodaba, de modo que eso no... Voy pensando y luego si eso te... Vale, perfecto. A mí hay una que me hubiera encantado sin duda. A ver. Verás. Independence Day. Ben-Hur. Madre mía. Pepe tiene una filia extraña con Independence Day, pero muy... Pero Independence Day la 1. La 1, la 1. sí. La Ah. uno. No, ya sé. Parque Jurásico. Ahí está. Estaba pensando, digo. Sí, señor. Digo. Terminator. También, También, Terminator 2, también, madre también. mía, madre mía. Qué buen ¿Robocop? momento para los VFX. Robocop, dice. Pero Robocop es más que de VFX, es de ponerse perdido de sangre. Sí. Lo estaba pensando También, cuando contestabas que Star Wars, que además estaba seguro de que iba a ser tu respuesta, pero ¿no te quitaría también, como fan, ya no como profesional, como fan, no te quitaría gran parte de la magia el no ser el día del estreno cuando ves toda la magia proyectada, sino haberte ido haciendo spoilers durante el trabajo? ¿Eso te ha pasado? Claro que me ha pasado con el Hobbit. Claro. Hombre, me pasa con todas, ¿no? Pero
Que te spoileen Star Trek duele menos, casi. Sí, Pero, a mí sí. pero desde sí, con luego. el Hobbit, claro, tú te sientes en la butaca del cine y ya sabes lo que vas a ver. No Claro, solo vale. sabes lo que vas a ver, sino que yo veo todos los defectos que vosotros no veis. No, O sea, claro. yo veo todo lo que ha salido mal, Claro. yo veo todo lo que no nos dio tiempo a terminar. Yo Tú- veo tú ese sigues teaser, trabajando al no final. sé. Claro, entonces es difícil sentarse y relajarse y disfrutar de la película. Primero porque ya te la sabes y segundo porque es parte, es tu bebé. Estás ahí, que no se note, que se vea, que quede bien. Es- Y una pregunta, conforme ibais haciendo el Hobbit, ibais notando algo, esto no lo veo yo. Esto no va a ser como el Señor de los Anillos. Esto el anillo no lo veo yo, ¿eh? Sí, Todo el mundo tiene una opinión. un poco. Tuve esa primera sensación cuando nos comunicaron que en vez de 2 películas se van a ser 3. Sí, Ahí ya. fue cuando dice, no, ¿por qué? No es tan largo el libro, no da para tanto. Por una parte me alegré porque era un año más de trabajo, Claro, lógicamente. Eso Trabajo, eso siempre estupendo. alegra. Y hubo una parte de mí que gritaba dentro de mi cabeza, diciendo, no, eso es justo lo que decíamos que no queríamos que se hiciera y se está haciendo. Pero no tuve la sensación de... Hombre, sabíamos que no iba a ser como El Señor de los Anillos, o sea que no, Claro. como no lo esperábamos del todo, tampoco hubo esa decepción. Esa decepción sí que la tuve con Prometheus. Fíjate. Ya. Soy muy fan de la saga de Alien, soy muy fan de Ridley Scott. Me dijeron que iba a empezar a trabajar en Prometheus, que era la precuela de Alien. Yo estaba loca de contenta y cuando empecé a ver los primeros previews dije, ¿qué niños es esto? Espero que no vayan por donde creo que están yendo. Y fueron. Sí, Bueno, nos pasó un poco Sí, a sí, todos. yo creo que fue bastante generalizado. ¿Has visto el tráiler de Covenant? No, No. Yo tampoco, pero me pretendía que me contaras tú qué te había parecido porque he leído ayer, creo, que ya había salido el primer tráiler. Yo no lo he visto el primer tampoco. teaser, y Ninguno lo hemos podido no lo hemos visto he todavía. visto el cartel. Ya está. Ya. Y no Pues- me cuenta mucho tampoco. Yo, Borja, antes de que se vaya, que hemos estado hablando del Señor de los Anillos y el Hobbit, me gustaría que preguntarais un poco sobre Legolas. ¿Qué le pasa a ese hombre en la cara que siempre parece de Y con los mentira? caballos. No, yo esto, más, No. que, Es más, una más- cosa y- más que la cara, Y esto con no, el la- surf. esto- Y con el surf. ¿Qué le pasa a este hombre con el surf? Sé que no tiene nada que ver con tu trabajo y precisamente por eso hacemos la pregunta, pero ¿por qué Legolas en 2000, ¿en qué año se estrenó la primera parte del Hobbit? ¿2014? ¿2013? 2012 creo 12 que fue. creo que es. 2012. 2012. ¿Por qué Legolas, 11 años después de la Comunidad del Anillo, sigue pareciendo de plastilina? No lo entiendo. Ha evolucionado lo suficiente el 3D como para que cuando los elfos resbalan por las ramas no parezcan lo que son, 3D. O sea, Movimientos difíciles de animar. sí. ¿Cómo contesto yo a esas preguntas? No lo sé, no sé ni por qué te la he hecho, pero me ha Piensa que picado todos bicho. hablan en español. O sea, existe 12 o no? años pasaron para el pobre Legolas y como sabes tú que los elfos no envejecen, creo que es que involucionan o algo así. No sé. Sí, yo llego a preguntar si seguía siendo Orlando Bloom, el elfo, en la segunda. O sea que Era su hermano mayor. es su hermano mayor. Sí. Bueno, vamos a Es de dar las un- cosas que más cantan, sí que es verdad que más pegan. En las Sí. primeras no, ¿eh? Yo las primeras no sí, me... cuando baja, pero se entiende, quiero Se decir, entiende, en pero el año 2001 se exactamente. entiende, cuando baja resbalando del Mumakil. Eso es. Hay, hay era movimientos un títere. difíciles de animar, hay movimientos difíciles de coger los movimientos y Pero ahí no plasmarlos bien. no cantaba tanto. Pero- Ahora, años después, como ya han pasado tantos años, que se sigan viendo esas cosas que chocan tanto visualmente, sí que... Pero yo bueno, creo que es que después de 12 años no solamente necesitábamos un Legolas digital para que el Legolas digital hiciera lo que no podía hacer el Legolas real, Claro. sino que teníamos que rejuvenecer a un envejecido Legolas. Claro. Bueno, yo he visto... Porque Elijah Wood, no sé con quién ha hecho un pacto, pero no envejece Sí, nunca. desde luego. pero lleva el igual Legolas es de Orlando espectacular. Bloom Sí, pero- sí que envejece. Lleva igual desde Deep Impact. lleva Empalmando igual. con Terminator, que habéis hablado antes de él, hay una... Y sale Schwarzenegger súper joven y está bastante bien logrado. En la última de. La última. Hombre, Cartón- Sale es de ahí- cartón piedra, Víctor. Bueno, Da igual, está bien, pero, está bien. pero está mejor que Legolas, joder. Sí. Está mejor. Es que es complicado. Porque complicado. con las escenas de Legolas muchas veces lo que se hacía es se monta por partes. Entonces, Schwarzenegger era digital todo entero. Todo. Él. Legolas era, en la mayoría de los planos, era solo la cara digital. Entonces tienes que integrar a un Legolas pegando saltos en un estudio en croma Claro. con un río y unos enanos filmados, vete tú a saber dónde, y pega encima después la Ya. cara digital. Entonces, para el puzzle que es, tan mal no está, si lo piensas. No, desde luego. Pero sí, canta. Sí. Bueno, vamos a saltar al presente y un poco al futuro. Ahora estás con Guardianes de la Galaxia 2, con Power Rangers y con la Liga de la Justicia. Toma Vamos, ya. o sea, todo lo que. Ni, nos ni hace- más ni menos. Casi Lo que nada. nos define a nosotros, Casi, prácticamente. casi nada. ¿Qué supuso, primero de todo, qué supuso para ti conseguir
entrar en una producción Marvel? Por fin. Ya estaba, se oían rumores, además yo tenía ya en el departamento de animación ya había gente con guardianes y ya se oía tal y cual que va a venir, no sé qué, los primeros planos, yo estaba ya. Ya cuando me dijo mi supervisor, oye, que te vamos a pasar a guardianes. Si no te importa empezar con uno de los primeros planos, yo traigo aquí los planos. Me lo llevo para casa. Al fin, me costaba. Llevaba ya 2 de DC y como yo soy más de Marvel que de DC. Claro. Y te iba a preguntar y me las has adelantado. Sí, yo lo sabía, se lo iba a preguntar, pero ya se lo había escuchado contestar en algún otro sitio. A pesar de Superman, te tira más Marvel, ¿verdad? Sí. Vale. Además, ha sido claro y conciso. Siguiente pregunta, no hay más. No, favorito de Marvel, rápido. Iron Man. Iron Man, es mucho Iron Man. Es mucho Iron Man. Pensando en. O siguiendo, perdón, con lo que hablábamos del presente, estás en Power Rangers también, en la Liga de la Justicia. Sabemos que no puedes dar ningún dato de ningún proyecto. No, dalo, en no te curso, cortes. Pero aún así, bueno. Te voy a preguntar. Lo mismo vas a la cárcel también. ¿Tienen buena pinta? ¿Nos puedes decir algo o pasamos a la siguiente pregunta directamente? Tienes que ir a verlas. O sea, yo, Claro, hombre, sí. yo Power Rangers, la verdad es que yo solo con ver el tráiler digo, mira, yo ya me puedo morir ya a gusto. Porque, o sea, estamos hablando de la mejor Power serie de los Rangers 90 es un Transformer, con pero de robots Power hechos de Rangers. cartón. O sea, porque me da igual, lo que venga va a ser increíble, va a ser lo mejor que has visto nunca. Yo solo digo eso. No os puedo contar nada, ya quisiera yo, pero en cuanto se estrenen, si queréis volvemos a hablar y os cuento. Perfecto. Pero hasta que no se estrenen no me dejo. Quedamos en eso. Sí, sí, desde luego. Queda palabrado. Cuando se estrene Power Rangers hacemos otra entrevista. Estás deseando, Pepe, hablar de Power Rangers. Pepe ¿eh? Madre mía. Pepe está con Power Rangers. Infancia, Estamos hay todos con robots. ganas. Sí, Pero, la verdad es que sí. Pero Pepe está especialmente. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu Power Ranger favorito, Pepe? El azul, por supuesto, el científico. El azul, el científico. Carolina, estás ahora con 3 películas, tienes el blog, escribes con Naucas, escribes... Y encima nos concedes una entrevista. ¿De dónde sacas el tiempo? Porque de verdad que los que te seguimos en las redes no lo entendemos. Sí, flipamos. Sí, flipamos. Tenemos una pregunta, yo creo que a diario, cada vez que vemos publicaciones. Ni escribo en Naucas tanto como me gustaría, ni tengo el blog tan actualizado como debiera, y las 3 películas me llevan las 8 horas de trabajo que son las que son. Sí. Así que ¿cómo hago? Pues que no me da tiempo a todo. No. Pues llegando tarde y teniéndolo todo sin actualizar. Oye, Pero bueno, tengo ideas, y más proyectos que van a venir y estoy preparando un par de entraditas para el blog en vídeo también, a ver si quedan bien, que me está llevando la vida también. Pero es que os voy a contar, si vosotros seguro que sacáis tiempo para hacer esto un sábado. Sí. hay que sacarlo de donde sea. Pensando en el futuro, nos hablabas ahora de proyectos que tienes ahí pendientes, que tienes de futuro. A nivel profesional, ¿te ves en primer lugar en un futuro inmediato o lejano en un departamento que no sea layout? No, me gusta mucho el layout. Me gusta porque es muy variado y es muy creativo. Es más creativo y menos monótono que otros. Los animadores animan, los modeladores modelan, pero nosotros hacemos un poquito de todo y de nosotros depende el aspecto final de una película y tiene mucho de narrativa cinematográfica me gusta mucho el layout. Si me tuviera que cambiar a la fuerza, pues no me quedaría otra, pero me gustaría seguir creciendo dentro del layout. Oye, Carolina, ahora que hablas de la creatividad, ¿hasta qué punto os dan vía libre o manga ancha a vosotros para moveros dentro, para elegir, yo qué sé, planos, cámaras, lo que sea? Eso depende de la producción en concreto y sobre todo del director, porque hay directores y del tamaño de la producción. Es curioso que las películas, las más pequeñas, las de menos presupuesto y las más malas, vamos a decirlo así, las menos buenas, son aquellas en las que nos dan más libertad porque como que tienen menos importancia, por decirlo de alguna manera, y el director es mucho menos rígido. Entonces, esas son las más divertidas de trabajar. Y luego también depende del director, porque hay directores que lo tienen muy claro, matemáticamente claro, quieren eso, y hasta que no le des lo que ellos quieren, no te van a dejar salirte. Y otros, como Peter Jackson, por ejemplo, que tenía más o menos claro la dirección, pero te decía, dame 5 o 6 opciones y yo cojo la que más me guste. Entonces ahí sí que tenías la libertad de generar diferentes opciones, de poner un poquito de tu parte y esperar que le guste la tuya y tal. Pero, por ejemplo, James Cameron es todo lo contrario. Yo no he trabajado con James Cameron todavía, pero sí que tengo compañeros que han trabajado con él y creo que en ese sentido era doloroso porque era eso. Sí, él ¿verdad? quería Sí, eso claro. y no te salgas de ahí. Y tienes que darle lo que él quiere y él lo tiene claro en su cabeza y hasta que no lo ve no te deja parar. Entonces
Depende de la producción, depende de las productoras. Muchas veces las productoras también están encima de ti y tienen que ser clavado el previs. Hasta que no sea como el previs, pues solo queremos que se parezca al previs. Y otras, ya te digo, cuando hay menos presupuesto, hay menos presión o hay menos tal, pues, Flexibilidad. no sé, dame algo. Cuando te dicen cosas como un plano interesante, dices, este es el tío. Porque no tienen cara, dices, este pavo. Hoy es mi día. No, yo siempre he sido Depende. defensor de la libertad, de la creatividad y de dejar un poquito también al profesional que dé rienda suelta pues, a su creatividad. Pero no sé hasta qué punto en este tipo de películas que hay tanta gente de por medio, hay un Claro, proceso eso tan mismo es largo. lo que quiere el director también. Exacto. Tener rienda suelta para conseguir su resultado. Carolina, y fuera del cine, de las producciones, en tema de. Sé que has hecho ponencias sobre el tema docencia, todo esto. ¿Te ves metida ahí en el futuro como un aspecto principal de tu carrera profesional, digamos? Me gustaría compaginarlo con mi trabajo principal. Sí que me gustaría mucho porque siempre he sido ha sido muy vocacional en mí, ¿no? El querer contar, el querer explicar y enseñar a quienes quieren saber. Ese tipo de cosas me ha gustado mucho. Entonces, aún no he hecho demasiadas cosas, a pesar de que he tenido ya ocasiones, pero más por problemas de papeleo que otra cosa. Sí. Ya. Porque hasta que no tenga la residencia canadiense, mi visado de trabajo no me permite trabajar para otras empresas que no sea la empresa que me ha sponsorizado el visado. Entonces me han invitado ya a enseñar aquí en la Vancouver Film School, en la Escuela de Cine de aquí de Vancouver, y me han llamado incluso de una escuela de cine de Chile para dar una ponencia durante una semana. Lo que pasa es que hasta que yo no formalice la residencia canadiense de aquí y tenga más libertad laboral, yo no puedo trabajar para otras instituciones que no sea mi empresa. Claro. Entonces estoy deseando, sí que he dado charlas en CICE y he dado todas obviamente como voluntaria, y en España, que no tengo obviamente problemas para trabajar y este tipo de cosas. Y tengo varios proyectos abiertos que en cuanto se arregle el tema de la libertad de movimiento laboral internacionalmente, van a empezar en escuelas online y charlas aquí y allí, porque me gusta mucho hablar de lo que me apasiona, sea de lo que sea. Entonces, pues sí, cuando hay alguien que quiere escuchar, como vosotros que estáis ahí escuchándome, pues me lanzo y no puedo parar. Claro. Pero sí que me gustaría enseñar. Sí que me gustaría enseñar. Vale. Nosotros aprender también. Lo digo. Desde luego. Yo tengo 4 preguntas flash rápidas, pero que las quiero dejar para el final. Entonces, no sé si os queda alguna pregunta al resto, chicos, para no robarle tampoco toda la mañana a Carolina, que pueda creo que- dedicar tiempo al blog y a todos los proyectos Y a que todos los tiene. proyectos. No sé si os queda alguna pregunta. Pendiente. Por mi parte, no. Yo tengo una. Una voz, Es habla. un poco es técnica, pero es programas de render. Virrey, Arnold. Ah, sí, es que la taché antes. Sí, me dejaste sin mi pregunta. Sí. Motores Me de acuerdo. Pues render. yo es que ya no renderizo. No, Claro, Ya, yo la es- taché por eso. Yo la última vez que tuve que renderizar aquí en casa, cuando hacía trabajos de freelance en casa, que tenía un ordenador que lo podía hacer todo en casa, yo tenía VRAI, pero con Max. ostras. Ya no tengo ni Max. Entonces nosotros en Layout no renderizamos. Sí que es cierto que cada empresa tiene normalmente su propio motor de render. Incluso cuando se usan motores de render externos, se adaptan a las necesidades de cada estudio. Entonces, pues pasa palabra. Sí. Carolina, yo sí tengo una Yo pregunta. era de Me- VRAI, pero ya de eso hace mucho. Yo tengo una pregunta que seguramente tengo aquí a Gice, me va a pegar una colleja, pero ¿no te jode a ti pagar por tu propio trabajo? O sea, ¿te tiras currando en una peli y luego pagas por ir a ver la peli? ¿No es una cosa extraña? Y más allá del precio de la entrada, ¿te quedan ganas todavía después de haber visto una película frame a frame? ¿Te quedan ganas de ir a verlo al Es cine? decir, esta película la he hecho yo. Tengo que entrar gratis. No, de decir, como vuelva a ver los enanos en el río, o sea, Oh. mato a alguien. Digo, no, a lo mejor digo, pues os dan entradas, os invitan al preestreno o algo así, pero Sí. Normalmente el estudio, no todos, pero normalmente el estudio, al menos Scanline, en el estudio en el que trabajo ahora, todas las películas que hacen nos invitan a todos, escogen uno de los cines de la ciudad y lo cierran para nosotros un día y nos invitan a todos a ver la película ese día. En Weta igual. Weta obviamente teníamos sus propios screenings y nos invitaban a ver la película. No pasa siempre, pero suele pasar. Lo que sí que suelo hacer después, si tengo ocasión, es coger a la familia, irme con la familia Claro. a ver la película todos juntos, a aplaudir cuando salen los créditos. Mi madre sigue haciendo el vídeo de Mamá, que ese se muere de pizza la de orgullo. Sí.
Y no, la verdad es que cuando sale mi película me divierto mucho viéndola porque estás deseando ver cómo ha quedado. Claro. A pesar de que más o menos sabes cómo ha quedado, pero no tienes una visión global hasta que no la ves entera. Me imagino a toda la familia de Carolina ahí y la gente diciendo, hay una escena extra después de la peli, pero no, están viendo los créditos pasar. Pero digo a decir que No, igual la si de nos la pasa- limpieza siempre nos mira como diciendo Yo iba a decir que nos Pero- pasa lo mismo con el podcast. O sea, esto seguramente mañana ya estamos en plan, Pablo, Borja, Pablo, que queremos oírlo. Algo igual. Bueno, para cerrar, preguntas rápidas que además son de estas preguntas Relámpago. putas que a mí no me gusta que me hagan, pero como realmente me interesa mucho tu respuesta, pues te la voy a hacer. Entonces, primero de todo, una película de las que has trabajado que te genere una especial ilusión, con la que te quedes, digamos, tu favorita. El Hobbit. El El Hobbit. Hobbit. Vale. El Hobbit, pero emocional. Claro. Más que de aquí, de aquí. Ya, claro. Perfecto. Y esto, las siguientes preguntas son más bien como recomendaciones para los que nos escuchan. Un cómic, un libro, una película, una serie de televisión y un disco. Ahí lo he dejado. Ahí. Joder. Uno por uno, venga. Uno por empieza. uno. Un cómic, No soy de cómics. Un libro. un libro, El Señor de los Anillos. una película, El Hobbit. Dune. Oh, mira. ¡Guau! Qué Muy bien. bueno. Un disco, El Black Album de Metal. ¡guau! Joder, Muy muy bien. buena. Pues yo he terminado con las preguntas. Ya está, ya te has quedado a gusto, ya está. Qué momento tan dulce, ¿eh? Sí, sí, nos sí, ha sí, encantado. es para terminar mal, quiero decir, para terminar en plan que nos odie un poco. Carolina, de verdad, muchísimas gracias Muchísimas por habernos gracias. concedido Muchas este gracias. tiempo. Gracias. Ha sido un Ha sido un placer. placer. Un Eh, honor y me ha molado mucho. De verdad que nos encantará tenerte aquí siempre que quieras y te tomamos la palabra y la promesa de cuando se vayan estrenando los proyectos y ya puedas Power hablar Rangers. de ellos. Power Rangers, dice Pepe. Y sobre todo también quería decirte que sepas que a partir de ahora vas a tener a estos 5 idiotas aplaudiendo en el cine cada vez que veamos tu nombre en los Y nos vamos a créditos. quedar a los créditos, por supuesto. Pero vamos, que lo sepas. De hecho, aplaudimos ya, yo creo. Desde luego, un placer tenerte. Muchísimas gracias, Carolina. Que siga todo genial y vamos hablando. Chao, chicos. Gracias a todos. Adiós. Gracias, chao. Dios. to do it, just walk around in my